Apocalipsis 20 es donde hemos llegado finalmente. Estamos casi finalizando. Y vamos a leer los primeros 6 versículos nada más. Apocalipsis 20, los primeros 6 versículos. Voy a dar la introducción para el video. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy continuamos nuestra serie sobre Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 20 de Apocalipsis, uno de los más conocidos sobre el milenio. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de Apocalipsis 20. Dice así la palabra de Dios. Antes de iniciar, la mayoría estuvieron en la semana pasada cuando hablamos sobre Apocalipsis 19. La gran batalla final donde Jesús en caballo blanco, con la espada en la boca, ojos de llama de fuego, vence a sus enemigos. Por favor, tenga en cuenta esa batalla, porque Él mata a la bestia, el falso profeta y todos los capitanes y libres y esclavos, pequeños y grandes, y los arroja en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces sigue, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Tenga sus Biblias abiertas. Hay muchos detallillos aquí, hermanos, que posiblemente no nos va a dar tiempo de ver todo, pero vamos a hacer lo que podamos en el tiempo que se nos dispone. Hay diferentes interpretaciones del milenio, de los 1000 años de este capítulo. En la iglesia primitiva había padres de la iglesia que creían que Cristo iba a volver a la tierra, como Jesús había dicho al irse que Él volvía, y relacionaba este pasaje con que Cristo volvían a reinar 1000 años en la tierra. Esa idea poco a poco quedó eliminada, excepto en algunos grupos casi sectarios después de Agustín, y no lo veían más de manera literal. A mediados de los 1800 fue revivido en el sistema dispensacionalista por J.N. Darby y luego la Biblia Scofield, que dice que es un milenio judío, que Jesús va a volver para los judíos a cumplir profecías del Antiguo Testamento no cumplidas y establecer un reino judío en Jerusalén, donde posiblemente se reinstaure los sacrificios y pues un reino para los judíos. Ahora, no vamos a hacer una refutación de todas estas diferentes teorías. Si a usted le interesa mucho este tema, el libro La Biblia y el Futuro por Antonio Hoekema es excelente, repasa las diferentes interpretaciones y da para mí una excelente explicación. Entonces la Biblia y el Futuro por Hoekema es excelente. Ahora bien,
todas las interpretaciones de este capítulo echan mano a pasajes fuera de Apocalipsis, porque necesitamos relacionar esto con lo que la Biblia dice, no en forma figurativa, porque el diablo no es un dragón ni una serpiente, y los 1000 años son comparados con poco tiempo, y como casi todo en Apocalipsis es simbólico, podemos suponer que los 1000 años tampoco son literales. Así que, hermano, la pregunta es, ¿cuáles pasajes informan este pasaje? Porque hay que echar mano a pasajes fuera de Apocalipsis. El punto es cuáles, porque hay una forma legítima y una forma no legítima de puede forzar e imponer pasajes sobre esto. Y queremos ser responsables y pensamos que la mejor interpretación es la que vamos a presentar ahorita. Los primeros 3 versículos presenta a Satanás atado. Hay una descripción cuádruple en capítulo 12, versículo 9 también, que literalmente dice que Satanás es dragón, serpiente antigua, el diablo y Satanás. Exactamente la mismísima frase en capítulo 12, donde el dragón trató de devorar el hijo varón, subió al cielo y fue echado del cielo. Y describe a Satanás de la mismísima forma, y eso nos da una pista porque va a ligar las 2 visiones cuando Satanás es expulsado del cielo. Quiere decir que su autoridad es rota, dañada, y a pesar que todavía en la tierra persigue a la mujer y sus hijos, él ha sufrido una derrota grande al ser expulsado del cielo, y se le describe de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 2 y 3? Al dragón, él es prendido, arrojado, encerrado y sellado. Otro 4. Él tiene 4 nombres y 4 cosas le pasan. Prendido, arrojado al abismo, encerrado y sellado. ¿Eso para usted describe Satanás? Porque es común en la iglesia escuchar, el diablo anda suelto. Y hasta nosotros mismos decimos eso cuando vemos desastres, cosas malas, decimos, el diablo anda suelto. Ahora, fíjese muy cuidadosamente, porque siempre que interpretamos cosas confusas hay que poner atención a la letra. Él está prendido, arrojado, encerrado y sellado para, versículo 3, leamos todo el versículo, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Este engañar a las naciones, ¿qué significa? Más adelante en el capítulo que no leímos, versículo 8. Vea lo que pasa cuando Satanás sea suelto al final, el poco de tiempo, después del tiempo largo de 1000 años, será suelto un poco de tiempo. Versículo 8 del mismo capítulo dice, Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Este es el sentido en que Satanás está prendido, hermanos. La Biblia no dice que está atado en todo sentido. Está atado en el sentido de no poder reunir a las naciones engañándolas que pueden pelear contra Cristo y ganar. Pero vendrá ese tiempo. Podrá salir a engañar a todos, a montar una batalla frontal final. Esa será la batalla final, donde las naciones se levantarán contra Cristo. Me imagino que matarán un montón de cristianos y serán engañados. Es en ese sentido que Satanás está sellado y prendido y atado para no poder reunir las naciones. Ahora, este capítulo no puede seguir cronológicamente a capítulo 19, porque en 19
Jesucristo ya había venido y venció todos los capitanes grandes y pequeños. Entonces esto no es cronológico, hermano. Este capítulo 20 es otra cosa. No está siguiendo en orden cronológico el capítulo 19. El milenio debe preceder, debe anteceder la gran batalla. Como ya dijimos, Satanás no está atado en todo sentido, sino para que no reúna las naciones. Durante el milenio, Satanás será refrenado de poder convocar a todos contra Dios. Recordemos ese punto, volveremos a él. Y el milenio tiene que ser antes de capítulo 19, especialmente versículo 18, donde Jesús vence a todos sus enemigos. Ahora bien, dice que Satanás no podrá engañar más a las naciones, que quiere decir que antes engañaba. Hermanos, ni necesitamos la Biblia para saber que antes Satanás engañaba y ahorita está atada en este sentido. Cuando Jesús nace, ¿cuántos creyentes verdaderos había en la tierra? Pocos. Fuera de Israel, prácticamente ninguno. Dentro de Israel, a Zacarías y a Ana y a Simeón y María y José y a algunos, pero no muchos. ¿Y hoy cuántos creyentes hay? Montón en toda la tierra. La iglesia ha crecido. Satanás no ha podido frenar el evangelio. Y en lugares donde se ha oprimido terriblemente con persecución a la iglesia, ha crecido, ha seguido creciendo. En la China, en Rusia, en otros países, hermanos. Ahora, entonces, ¿cuándo y cómo es atado Satanás? ¿Cuándo y cómo es atado Satanás? Hay dos pasajes que usted necesita saber. Y me gustaría que lo marcaran en sus Biblias. Mateo 12, lo puede buscar. Mateo 12, porque tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. En Mateo 12, Jesús expulsa un demonio. Los fariseos, que siempre, si Jesús hacía algo para ellos malos, como violar el día de reposo, lo criticaba. Y si Jesús hacía algo bueno, como sanar o librar a alguien, también era malo. O sea, para los fariseos todo era malo. Y Jesús en este caso expulsa un demonio. Expulsa un demonio y lo critican. Entonces, Jesús dice, bueno, si yo estoy expulsando los demonios por el demonio, ¿qué sentido tiene eso? Usted dice que Satanás está contra Satanás, eso no tiene lógica. Pero después dice Jesucristo, en versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ha llegado, antes no estaba presente, pero ahora ha llegado el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Yo hago esta pregunta, hermanos, y muchas veces leemos la Biblia sin entender. Por favor, si usted no entiende algo, léalo de nuevo, porque esto no es muy difícil. Jesucristo acaba de sacar un diablo. Lo critican. Y Jesucristo dice, el reino de Dios ha venido. Y no se puede saquear la casa del hombre fuerte a menos que le ate. ¿Qué acababa de hacer Jesucristo con el demonio? El poder del demonio. Acaba de atar al demonio. Nosotros somos como niños, ¿verdad? El niño en la escuela dominical, toda pregunta era Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién creó el mundo? Dios.
¿Y quién nos salva? Dios. ¿Y quién hizo pecar a Eva? Dios. Perdón. No era Dios. Nosotros vemos hombre fuerte, decimos, bueno, debe ser Dios. No, el hombre fuerte aquí se refiere al demonio que tenía este sujeto amarrado y Jesucristo ha entrado y ha librado atando al hombre fuerte. Ahora, este término atar, deo, el verbo deo, es el mismo que se utiliza para el dragón en Apocalipsis 20. Prendió, arrojó, ató y selló. Y es el mismo término que se usa para Satanás en Apocalipsis 20. ¿Cuándo fue atado Satanás? Cuando Jesucristo, en su ministerio terrenal, ha atado el poder del demonio para saquear su casa. Y este saqueo sigue hasta hoy. El saqueo sigue. Jesús regresó al cielo, pero encomendó a sus apóstoles y a la iglesia con la misma misión de él, de seguir atacando las puertas del Hades. No estamos a la defensiva. El Hades es aquella ciudad que estamos tomando nosotros, el mundo, el terreno que antes Satanás oprimía. Ahora nosotros, la iglesia del Señor, en el poder del Señor, estamos atacando porque Cristo ató. Ahora Juan 12, eso es fácil. Mateo 12 y Juan 12 encontramos los conceptos para interpretar Apocalipsis 20. En Juan 12, versículo 20, unos griegos buscan a Jesús y le dicen a los discípulos, queremos ver a Jesús. Ahora recuerde, son griegos, son incircuncidados, son incircuncisos, son gentiles, aún no tenían derecho al evangelio hasta que Cristo es crucificado y resucitado. Pero ellos dicen que quieren ver a Jesús. Entonces Jesús hace un discurso. Viene una voz del cielo, reconfirma que Cristo es Hijo de Dios. Después vea versículo 31 y fíjese en las semejanzas a Apocalipsis 20. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el mismo verbo para arrojarlo al abismo. Ekbalo, balo es arrojar, ek en griego, fuera, ekbalo, arrojar fuera, aquí será echado fuera, en Apocalipsis 20 es solo balo, arrojó al abismo, pero el mismo término, ahora el príncipe será arrojado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesucristo dice que cuando Él fuere levantado en la cruz del Calvario, eso sería el sello de haber echado fuera Satanás de poder engañar las naciones, porque son los griegos, las naciones buscando a Cristo. Y dice, claro, es ahorita, está bien. No solo a griegos, sino a todas las naciones atraeré a mí mismo con base en mi muerte y resurrección. Hermanos, sucedió cuando Jesucristo en su obra terrenal ató y echó al demonio en sentido de no poder engañar más a las naciones. ¿Cuándo empezó el milenio? ¿Cuándo empezó el milenio? En la primera venida de Cristo. El milenio comenzó en la primera venida de Cristo y su obra terrenal de su ministerio, su muerte y su resurrección. Volviendo a Apocalipsis. Juan dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vio las almas de los decapitados. Yo no sé cómo se parecía un alma. No sé qué es lo que Juan vio, porque vio un alma, ¿verdad?
Pero recordemos que Apocalipsis es simbólico. Nosotros creemos que el alma es invisible, pero él vio almas sentadas sobre tronos, ¿verdad? Y eran los decapitados, inclusive almas sin cabezas. Bueno, no sé, obviamente esto es figurativo, ¿verdad? Es simbólico. ¿Dónde están esos tronos? Esos tronos están en el cielo. En el libro de Apocalipsis solo hay tronos celestiales y tronos de la bestia. No hay tronos en la tierra. Esto no es un milenio terrenal. Estos tronos están en el cielo y son los que murieron por causa de Cristo. Muchos de ellos fueron los mártires y por lo menos no son los que no se dejaron marcar por la bestia, no sirvieron la bestia, sino dieron honor a Cristo Jesús en sus vidas. Juan llama este reinado de los que murieron en Cristo la primera resurrección. Ahora, creo que este es el único uso en la Biblia de resurrección en sentido de vivir después de morir. El cristiano vivir después de morir. Yo creo que es la primera y el único uso. La Biblia utiliza renacer para la regeneración que nos ha pasado a nosotros al creer en Cristo. El Espíritu Santo nos regenera vivir de nuevo. Pero aquí habla de vivir después de morir con Cristo y solamente de los cristianos. No sabemos los detalles, cómo es la vida entre el momento que usted muera y el momento que Cristo vuelva, que puede pasar muchos años. No sabemos mucho de esto. Pero aquí, hermanos, distingue, llama lo que experimentan los no cristianos muerte, la primera muerte. Esperan su segunda muerte, el juicio final de ser arrojados al lago de fuego. Pero a los cristianos se les dice, reinan con Cristo. Especialmente los mártires, pero podemos suponer que los cristianos reinan con Cristo. Se llama la primera resurrección. Y no están sujetos, dice, a la segunda muerte. Sabemos por el resto del capítulo que la segunda muerte, ahí lo dice en versículo 13, 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Sabemos que la muerte segunda es el infierno, es el castigo final. Los cristianos experimentamos una primera resurrección al morir de reinar. ¿Y cuántos reinan? Los mismos 1000 años. Es decir, los cristianos están conscientes en presencia de su Salvador, reinando con Cristo en el cielo. Más detalles de eso no se nos da, pero esto es un gran consuelo. Este es un gran consuelo para el cristiano, especialmente para los mártires que estaban dando su vida sin saber. Y este libro es escrito, dice, no se preocupe, hasta en tronos los mártires van a ser colocados durante todo este tiempo y no van a ser expuestos a la segunda muerte, al juicio final. Comprendamos este pasaje en el contexto del libro y el contexto histórico en que escribe Juan, hermanos. Los primeros cristianos pronto enfrentarían no solo caos en el Imperio Romano, sino persecución. Iba a venir persecución. El libro de Apocalipsis una y otra vez presenta a su Salvador como el Salvador poderoso y victorioso. Si bien habría sufrimiento y habría aún martirio, los cristianos debían confiar. Ahora estamos asegurados que Satanás mismo está bajo el fuerte poder de Dios, de manera que el evangelio podrá crecer a pesar de
A pesar de persecuciones y opresiones, la iglesia podrá avanzar, y esto lo hemos visto. Desde los primeros tiempos en que Juan escribe hasta hoy, solo avance. La iglesia solo ha avanzado, nunca se ha ido para atrás. Los cristianos no deberían desesperarse por las aflicciones en la tierra, de guerras, desastres y persecuciones. ¿Cuántos recuerdan en Mateo 24 cuando los apóstoles preguntan y Jesucristo les dice, mire, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, no se dejen engañar? Siempre el engaño es el punto, ¿verdad? Y dice Jesucristo, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras y desastres y terremotos, pero esto no es el fin. Es el principio de dolores. Entonces, la Biblia nos enseña que el cristiano no debe desestabilizarse, hermano, por rumores de cosas que nos rodean, que bastan y sobran en este mundo. Pero podemos estar tranquilos. Es más, el milenio será un tiempo largo. Ya llevamos 2000 años para este milenio. Y no sabemos si habrán 2000 años más. Es comparado con corto tiempo de persecución al final. Así que el milenio será un tiempo largo. El punto es trabaje. Prepárese para un largo camino. Y tenga paciencia. Los que enseñan un rapto inmediato y fin del mundo no van a invertir en colegios cristianos. ¿Para qué? Si ahorita volamos. No van a imprimir en imprenta, no van a invertir en imprentas. No van a invertir su dinero, su tiempo y sus hijos en la obra de la iglesia. Si usted cree que esto es rápido, que se nos vamos. Pero si quedan 2000 años más, entonces preparémonos, hermano. Yo quiero concluir con 4 cosas que yo creo que este pasaje nos llama a nosotros hoy. El arma de Satanás es el engaño, siempre lo ha dicho. ¿Cuántas veces dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Muchas veces. Número 1. Cuando estamos perdiendo tiempo debatiendo detalles minuciosos de milenios, de escatología, estamos cayendo en la trampa del engaño del maligno. No compliquemos, hermanos, los puntos claros del evangelio, porque puede ser desobediencia, creyendo defender la palabra de Dios, puede ser desobediencia, hermano, complicando lo que es claro. Dediquemos nuestras energías a la obra del reino de Dios. Ahí no hay duda, no hay complicación, no hay confusión en los términos claros. Número 1. Número 2. No debemos perturbarnos con las noticias del mundo aún cuando se levantan hombres y líderes perversos. Nerón ya había pasado cuando esto fue escrito. Nerón, según la traducción de la iglesia, mató tanto a Pablo como a Pedro. Pero no debemos perturbarnos, hermanos. Más bien, hasta que Dios suelte al diablo por un poco de tiempo, Satanás no puede impedir el avance de la iglesia. Cuando vemos la maldad que nos rodea, ¿cuál es la actitud suya? Demasiados cristianos se achantan, se deprimen. Y como la tortuga, ¿verdad? Que cuando se asusta, ¿qué hace la tortuga? Se esconde. Hermanos, este pasaje nos hace un llamado más bien a trabajar más duro, sabiendo que por ahora Satanás está prendido, atado, arrojado y sellado. Cuando vemos maldad en el mundo, debe ser un llamado a trabajar más duro. Tercer lugar, este pasaje nos da un gran consuelo ante la muerte.
Si el cristiano teme cualquier cosa, usted rehuye ante ello. Si teme a los hombres, usted se va a quedar chiquitito, no va a hacer nada. Si usted teme la muerte, también lo va a amedrentar. Este pasaje es un consuelo tremendo ante la muerte, especialmente si usted muere con la frente en alto, dando testimonio directo de Jesucristo, reinará en trono con Cristo. ¿Qué podemos temer, hermano? No tememos, el cristiano no teme, más bien va a algo mejor, un trono. Ahora, aquí hay una advertencia también. No todos reinarán. Solamente los que no recibieron la marca de la bestia, ya hablamos de lo que es esto, servir los propósitos de la bestia en este mundo, no reinarán con Cristo. Muchas veces me pongo bien incómodo, usted sabe, en los funerales. Porque a veces uno conoce la vida de la persona que murió. Pero usted escucha el que dirige la reunión o los familiares y lo hacen, ahora muerto, lo hacen un buen cristiano. Cuando uno sabe que no fue así. En desesperación, tratando de enviarlo al cielo, ya cuando es tarde. Bueno, aquí sí hay un consuelo y una advertencia. Hay un consuelo y una advertencia. Una vez muerto, ya usted tomó sus decisiones. O reinará con Cristo, o estará muerto la primera muerte esperando la segunda muerte, nada más. Solo hay dos opciones, no hay una tercera. Así que, hermanos, este pasaje para cada uno escuchando estas palabras y para los demás que usted conozca, llevemos claramente, así tan claro como está escrito aquí, llevemos este mensaje. Para los que mueren en Cristo, honrando al Cordero, hay una primera resurrección de reinar con Cristo después de muerto. Y los que no, los que sirven a la bestia, los que no honran a Dios, mueren para volver a morir una muerte más terrible. En cuarto lugar, este pasaje nos llama a nosotros a la preparación. Por algo, Juan dice, van a ser 1000 años. Preparémonos para los 1000 años. Y preparémonos para la tribulación final, porque nos dice las dos cosas, un tiempo largo y después un tiempo de aprieto. Y sobre todo esta preparación, hermanos, se hace en el hogar, en su vida personal, su propia vida devocional, y padres discipulando a sus hijos. Usted sabe que hoy en día hay demasiados cristianos negligentes. En nuestro país hay muchos cristianos, padres, madres, negligentes. Queremos que las cosas estén pura vida, tranquilito, pastor, calma. Nos entregamos a las diversiones, nos desviamos y nos hacemos inútiles para el reino de Jesucristo. Descuidamos lo más importante. Descuidamos el discipulado de nuestros hijos y los perdemos. Nuestros matrimonios dejan de ser bastiones contra Satanás y creamos iglesias débiles y perdidas. Este es un pasaje que nos llama y nos estimula a las fuerzas, a la paciencia y a la preparación. Porque mientras estamos en el milenio, Dios tiene atado a Satanás suficiente para que la iglesia avance. Debemos trabajar, hermano.
Arrollémonos las mangas, como la carta del presbiterio nos insta. ¿Qué estamos esperando? Motivémonos, trabajemos. Pero también recuerde que viene la tribulación final, cuando el diablo será suelto y unirá todos los impíos en contra de la iglesia. Y ahí habrá persecución. Y ahí habrá que defender la fe y hasta morir por Jesús si es necesario. ¿Están tus hijos preparados para ese momento? Papá, mamá, abuelo, abuela, ¿están tus hijos preparados? Usted es el responsable de que en el momento de la prueba de fuego no fallen. Este pasaje, hermanos, nos llama a la preparación, al buen trabajo durante el milenio, hasta donde dé, no sabemos. Es simbólico los 1000 años, pero estamos en este tiempo en que Satanás no está engañando a las naciones todavía, el evangelio avanza. Pero tarde que temprano, no sé si tú con tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, pero nos corresponde, hermanos, dejar ese fundamento sólido, de modo que no cedan. Que Dios nos bendiga. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este final del libro de Apocalipsis, el casi final. Gracias, Señor, porque tú has limitado al diablo de no poder impedir el avance del reino. A pesar de que intenta engañar, a pesar de que hace sus intentos, Señor, sabemos que su poder es limitado y tu iglesia podrá avanzar. También sabemos que vendrá un momento final cuando será suelto. Y pedimos, Señor, que en nuestras familias, cuando eso suceda, que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, oh Dios, que sean firmes en nuestro deseo, Padre, que si es necesario que muramos como mártires, podremos hacerlo, sabiendo que espera tronos y gloria y vida y honra con Jesucristo. Oh Padre, oramos por esta congregación. Tememos, Señor, que lo tranquilo que lo tenemos, la paz, el bienestar que gozamos, oh Dios, nos adormezca. Y pedimos, Padre, que tú no permitas que durante este tiempo de relativa paz, oh Dios, y posibilidad de avanzar en el Evangelio, nos quedemos rezagados, apáticos, letárgicos, Padre. Perdónanos. Y pedimos, oh Padre, que podamos ser una iglesia fiel, una iglesia perseverante, una iglesia paciente en medio de las tribulaciones y una iglesia preparando a nuestros hijos y nuestras generaciones posteriores para todo lo que enfrentarán. Padre, lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.